Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de esta primera guía legal sobre el uso de realidad virtual y realidad aumentada en publicidad, elaborada pues por nuestros partners y colegas Gómez Acebo y Pombo en colaboración con IAB Spain. Y bueno, pues estamos muy contentos de presentar hoy esta guía legal que pensamos que es, bueno, pues lógicamente va a ser muy útil. Bueno, la realidad virtual y la realidad aumentada ha sido siempre o en muchas ocasiones objeto de hilos conductores de películas, novelas, televisión y bueno, pues en los últimos años lo que parecía ciencia ficción se ha venido utilizando ya en cuestiones como gaming, entretenimiento, retail, e-commerce. Hoy vamos a ver un ejemplo de la mano de IKEA que bueno, pues nos va a poner en realidad en lo que se está haciendo a día de hoy, ¿no? Desde su llegada ya en el año 2007 con el iPhone, se han ido aumentando las experiencias en materia de realidad aumentada y realidad virtual y las cifras que se manejan hoy en día pues son absolutamente impactantes. Se preveía que para el año 2020 hubiera 1 billón de usuarios de realidad de este tipo de experiencias y en cuanto a inversión se espera que haya 1,5 billones con B de inversión para el año 2030. Vamos a pasar de experiencias en el mundo de 2 dimensiones a experiencias en el mundo de 3 dimensiones, pues casi a un ritmo vertiginoso. En publicidad todavía está, como podemos decir, casi en su infancia y bueno, pues lógicamente la publicidad no es ajena a todas estas nuevas tecnologías y como siempre digo, pues estamos obligados o están los marketingianos obligados a estar en la vanguardia, ¿no?, de las experiencias para hacer sentir y hacer a los usuarios sentir las marcas, interactuar con ellos y llevar a cabo una realidad mucho más inmersiva. Por ello, la finalidad de esta primera guía legal es, como os decía, poner en contexto todas las posibilidades que ofrece la realidad aumentada, la realidad virtual y también la realidad híbrida pues en diferentes escenarios y también en concreto, lógicamente, para la publicidad y apuntar, pues desde nuestro área, desde el área legal de IAB, todas aquellas cuestiones legales que tendremos que tener en cuenta para llevar a cabo este tipo de experiencias con los usuarios. ¿Qué pasa con la imagen del usuario? ¿Cómo gestionamos los contenidos generados por los usuarios? ¿Cómo protegemos los derechos de propiedad intelectual en estos escenarios? ¿Cómo se aplica la normativa publicitaria, el emplazamiento de producto a este tipo de experiencias? ¿Pueden utilizarlo los menores? Bueno, pues para ver esos temas y para explicarnos la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual, contamos hoy como os decía, con Gómez Acebo y Pombo, que han elaborado la guía y a los que, bueno, pues desde IAB estamos muy agradecidos por el trabajo y por la confianza en esta organización. Aunque Gómez Acebo y Pombo es un despacho de sobra conocido, es una de las principales firmas que existen a día de hoy en España con profesionales de todas las áreas del derecho y en lo que hoy nos concierne, pues contamos con el departamento, con el área de Derecho Digital, que bueno, pues a día de hoy está siendo puntero también en la asesoría de este tipo de proyectos. Voy a dar la palabra ahora a Bárbara Sainz. Bárbara Sainz de Vicuña es es asociada senior del despacho y ella, pues como os decía, se va a adentrar en todas las cuestiones relativas en esta guía. Después seguiremos con IKEA, a quien también desde IAB agradecemos muchísimo su participación hoy, que nos va a contar pues como desde un punto de vista práctico, cómo han hecho ellos con las lentes HoloLens. Así que muchísimas gracias, Bárbara, te doy la palabra. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos los asistentes por conectaros y en particular muchísimas gracias a Ana y a Pilar por haber aceptado nuestra invitación. Cuando nos planteábamos organizar este evento junto con IAB, nos pareció muy interesante poder contar con la visión práctica y de la mano de una empresa, ¿no?, que podía explicarnos un poco los proyectos que están llevando a cabo con esta tecnología.
y qué mejor que contar con IKEA, empresa líder en su sector y que, como veréis a continuación, están haciendo cosas muy interesantes. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, un poco al hilo de lo que decía Paula, cuando comenzó Acebo, pensé que era una iniciativa interesante colaborar con IAB para realizar esta guía, principalmente por el incremento del uso de este tipo de tecnologías por parte de las empresas y a raíz de este incremento también por el aumento de consultas que nos llegaban de clientes sobre cuestiones legales que el uso de proyectos de realidad aumentada y virtual lleva aparejado. Entonces, voy a pasar a resumir brevemente los puntos principales de la guía que tendréis a disposición en breve en la página de IAB y por más medios. Y luego doy paso a Paula otra vez. Y finalizaremos con Ana y con Pilar, que nos van a contar unos proyectos muy interesantes. En el primer punto de la guía lo que hacemos es definir un poco lo que es realidad virtual, realidad aumentada y realidad híbrida. Entiendo que la mayoría sabéis la diferencia, pero vamos a proyectar unos vídeos para que veáis un ejemplo de cada una. Esta es la campaña que hizo Samsung de realidad virtual. I'm going away for 3 days. I need 3 outfits. And I'll speak to you in the morning. Yeah. In the evening. Yeah. Yeah. Love you. I miss my mum's face when she's not in the house. Perdonar. Hello? Ah, hi. Hi. Can you see me? Yeah. You can wave too. I'm going to read you a story now, Rose. Rose, dear, shall we go on a magical ride? Yeah? Far across land and sea. Together we'll visit side by side. Can you read the last bit? The most wonderful places to be. Okay, let's go. Hold my hand. We're flying! Can you believe it? Oh, and look at all the penguins. How many are we going to find? Ahora os voy a proyectar un ejemplo de realidad aumentada. Esto es una campaña que hizo Uber en la estación de tren de Zurich. Y por último, un ejemplo de realidad mixta o híbrida. Penny walks in on location. She has to set up the space for a product unveil for a group of clients. Enter Microsoft HoloLens, the world's first untethered holographic computer. The device maps the room in order to construct a digital map of the space, allowing Penny to fill the room with holograms. What you see here is next-generation hand tracking. Penny moves the holograms throughout the room in real time and space. The boxes react using physics-based simulations, just like they would in the real physical world. Sorry, Penny. This may be a bad time, but the client is on an earlier flight. We're so not ready. Should we start to panic? Not yet. Just bring the team in, please. Windows brings spatial sound, articulated hand tracking, and Samir's own hands into VR. I can see you're hard at work, Samir, but Penny needs your help. Yeah, sure thing. Just let me check out this bunker real quick. Samir, the client's on. As usual, your sense of timing is just awesome. カイさん、ペニーが呼んでいますけど。今すぐ行くって伝えて。
Guy joins the conversation as a hologram. Samir also appears as a 3D avatar, which he scanned himself using his phone. Cute. I try. So, how's it coming? It's not. This is the flagship store. It's gotta be unforgettable. Y bueno, luego Ika nos va a mostrar más ejemplos, así que vamos a pasar al primer apartado que incluimos en la guía y es el de formas de protección de la realidad virtual y la realidad aumentada. No me voy a detener mucho en este punto, pero a modo de curiosidad señalar que en el año 2018 se registraron 130.000 patentes relativas a invenciones sobre tecnología de realidad virtual y de realidad aumentada. Como explicamos en la guía con más detalle, a la hora de proteger este tipo de tecnología hay que estar al caso concreto, pero por lo general el dispositivo tecnológico suele protegerse como patente, el contenido programa de ordenador software como propiedad intelectual y luego la realidad que se proyecta normalmente se asemeja al contenido de un videojuego, con lo cual los elementos audiovisuales registraría por propiedad intelectual, se protegería y también en ocasiones las pantallas o los interfaces se pueden proteger como diseño industrial o incluso como marca tridimensional. El segundo punto de la guía, y es el más extenso, incluimos las cuestiones legales que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar realidad virtual y realidad aumentada en las campañas publicitarias. El primer punto que tratamos en este apartado es el conocido como los Virtual IP Rights. Y como sabéis, uno de los objetivos en el uso de estas tecnologías que buscan las marcas es crear una experiencia realista para el consumidor. Y esto se hace plasmando muchas veces activos reales. El riesgo aquí es que parte de esos activos pueden estar protegidos por derechos de imagen o derechos de propiedad intelectual industrial, con lo cual siempre animamos a los anunciantes a tener un enfoque proactivo y a realizar o confirmar que el desarrollador de la experiencia va a realizar un proceso de auditoría o due diligence para ver que todo el contenido puede utilizarse o se han obtenido las licencias necesarias para utilizarse o que contenidos no pueden incluirse. El segundo punto que incluimos es el relativo al product placement y es porque cada vez más en las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada se está utilizando el emplazamiento de producto. Actualmente no existe una regulación específica sobre emplazamiento de producto en realidad virtual y realidad aumentada, pero por analogía debemos siempre aplicar la normativa existente, con lo cual se debe informar de que va a utilizarse el emplazamiento del producto, debe evitarse que dar al producto una prominencia inadecuada, también evitar que condicione el contenido y en general todas las limitaciones que se aplican al emplazamiento de producto en la publicidad más tradicional. Es una cuestión que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar el proyecto. Otro punto que creemos que también tiene gran trascendencia en el uso de estas tecnologías es el contenido generado por usuario y es porque normalmente los usuarios no son usuarios pasivos, sino que generan contenidos. Muchas experiencias les permite colgar vídeos, comentarios, fotos. En este sentido, lo que animamos es siempre a tener unos términos y condiciones que regulen quién es el responsable de esos contenidos y también unos protocolos internos que permitan la rápida retirada de contenidos en caso de que se detecten y también medios de detección de estos posibles contenidos ilícitos. Otro punto que tratamos también en gran detalle son las cuestiones de privacidad y es porque nos parece que tienen gran impacto en el uso de este tipo de tecnologías. Os pongo un ejemplo, el eye tracking o el seguimiento de la pupila, que es relativamente fácil de hacer con las gafas inteligentes y se ha comprobado que la dilatación de la pupila permite medir el interés que un usuario presenta ante los objetos o productos que se le muestran.
Además, con estos datos puedes recabar información como la edad del usuario, el sexo, incluso la raza, con lo cual es una técnica muy atractiva para los anunciantes, pero como os podéis imaginar conlleva un nivel de tratamiento de datos y del tipo de datos que requiere realmente tener en cuenta la normativa de protección de datos y qué podemos hacer y qué no. No hay mucho escrito todavía sobre el tema de privacidad en Europa en relación con estos dispositivos, pero sí que el Comité Europeo de Protección de Datos publicó un informe en 2019 sobre los riesgos que veía en el uso de este tipo de dispositivos. Y, por ejemplo, en relación con las gafas inteligentes, se mencionaba la capacidad de estas gafas de grabar, y tanto audio como imagen, de todo lo que estuviese en el campo de visión del usuario, con lo cual se podían recabar datos personales de la gente que aparecía en ese campo de visión, de terceros, sin que estos estuvieran informados. Con lo cual se estaban recabando datos personales sin haber informado al titular de esos datos, lo cual supone unos riesgos. Y en este apartado lo que hacemos es mencionar parte de esos riesgos y también medidas que deben adoptarse para intentar asegurarnos que la experiencia cumple con la normativa de protección de datos. Y en esto creo que Pilar y Ana también nos van a poder aportar un poco de los problemas, ¿no? O los retos que tuvieron en la implantación de parte de sus proyectos. Otro punto que mencionaba también Paula y que hemos considerado que era interesante tratar es el uso de realidad virtual y realidad aumentada por parte de los menores. Y creemos que las marcas, cuando desarrollen campañas publicitarias dirigidas a los menores, tienen que tener en cuenta varios temas, como por ejemplo la privacidad. Si son menores de 14 años, será necesario recabar el consentimiento del representante legal, por ejemplo. Dependiendo de la experiencia, puede ser también necesario el consentimiento de menores de 18 años. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la normativa de publicidad. Como sabéis, se considera ilícita la publicidad dirigida a menores que se aprovechen, entre comillas, de su credulidad o que puede llevar a error o confusión sobre las características de un producto. Y esto, la realidad virtual y la realidad aumentada tienen muchas posibilidades, entre comillas, de llevar a engaños sobre las características del producto, con lo cual hay que tener especial atención en estas cuestiones. Otro punto que se está debatiendo es en torno a la señalización. Y es que en la actualidad no hay una señalización oficial para las experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada. Pero sí es cierto que determinadas compañías están utilizando sistemas de señalización oficiales para otro tipo de tecnologías, por ejemplo los videojuegos o las aplicaciones. Entonces, conviene analizar estos sistemas de señalización y confirmar si es oportuno en su caso incluirlos. Otro tema que consideramos importante incluir es el tema de la responsabilidad virtual. Y, de nuevo, esto tiene que verse caso por caso, pero como norma general, lo lógico es entender que será el fabricante el responsable de los daños que se puedan causar a los usuarios por el uso de los dispositivos. Por ejemplo, pues, algún daño en la vista por el uso de las gafas o daños en las manos, que ha habido algunas lesiones por el uso de los guantes inteligentes, etc. El desarrollador de la experiencia en general será el responsable de los contenidos, pero en la medida en que el anunciante aporte contenido o diseñe la campaña, los eslóganes, etc., será él el responsable de esos contenidos. Con lo cual es importante establecer bien la responsabilidad de cada uno de los actores contractualmente, pero además nosotros siempre les advertimos a las marcas que, aunque esté bien regulado contractualmente, al final, si ocurre algo, por ejemplo, en el caso que poníamos de Uber, una lesión a un usuario, la imagen de la marca va a resultar dañada. Con lo cual es aconsejable siempre estudiar bien con qué actores se colabora en el proyecto y exigir unos mínimos estándares de calidad. Luego hemos incluido, porque nos parecía que va a tener más desarrollo, el tema de
los crímenes virtuales. Es verdad que este apartado es un poco más general y no aplica tanto al mundo de la publicidad, pero en Estados Unidos sobre todo está teniendo bastante trascendencia ahora. Y la mayoría de los crímenes, entre comillas, virtuales que están produciendo son en el entorno audiovisual, como por ejemplo el acoso. En Estados Unidos se hizo un estudio y se vio que la mayoría de mujeres utilizaban avatares masculinos o sin género para evitar este tipo de conductas. Y los proveedores de este tipo de experiencias lo que están haciendo es tomar medidas ex ante y permitir a los propios usuarios protegerse, entre comillas, de este tipo de conductas. Por ejemplo, exigiendo una distancia entre los avatares o dando la posibilidad de desconectar a un usuario o dejar de recibir sus comentarios. También es importante tener un código de conducta que establezca bien las normas que se puede hacer y que no, y que se reserve el derecho, el responsable de la experiencia, de poder desconectar a un usuario que no las cumpla. Y también varios proveedores están exigiendo la identificación de los usuarios, no solo con un nombre, contraseña y correo electrónico, sino incluso con un número de tarjeta de crédito, aunque la experiencia sea gratuita, para poder identificar, en caso de ser necesario, con más garantías al usuario. Incluimos también un apartado de derechos de terceros que pueden verse afectados, pero es un poco lo que hemos comentado antes, la imagen, los datos de terceros que no son parte de la experiencia, pero que sí que pueden verse indirectamente incluidos en la misma. Y por último, incluimos un apartado de cuestiones prácticas, como por ejemplo la conveniencia para el anunciante de alquilar en vez de comprar los dispositivos, ventajas y de hacer una cosa a otra. Y me parece que metemos en este apartado también las cuestiones de los crímenes virtuales y alguna cuestión, otra cuestión práctica más. Y luego, para terminar, a modo de conclusión, hemos hecho un decálogo con 10 recomendaciones generales que deben tener en cuenta los anunciantes a la hora de plantear campañas publicitarias utilizando este tipo de tecnología. Y bueno, esperamos que os resulte interesante la guía. Cualquier pregunta, por favor, que no lo hemos dicho, plantearla por el chat. Intentaremos responderla bien al terminar la jornada, o bien si nos mandáis un correo, estaremos encantadas de responder. Y sin más, muchas gracias. Gracias, Bárbara. Sí, bueno, queda claro que la cantidad de aristas y de cuestiones legales que tenemos que tener en cuenta en este tipo de tecnologías, como siempre, es algo desafiante y bueno, pues no es que no esté regulado específicamente, sino que al final le aplican el conjunto de normas de manera pues, muy concreta y ad hoc a estas cuestiones, ¿no? Sí, como comentaba Bárbara, os animamos a realizar vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, pues así os lo podrán contestar después Isabel Badín e Irene San Martín, también del equipo legal de Gómez Acebo y Pombo. Y bueno, pues si todavía tenéis que madurar un poco las cuestiones, pues también dejaremos luego un contacto. Bien, pues ahora vamos a pasar a esa parte más práctica, vamos a ver un ejemplo práctico de desarrollo de realidad aumentada bueno, pues tenemos la suerte hoy de contar con IKEA, con Pilar Pérez, que es Digital Product Owner de IKEA España, y también con Ana García, que es Data Protection Officer también de IKEA España. Bueno, ellas nos van a contar un poco cómo funciona pues esa capacidad de hacer al usuario partícipe y hacer una inversión, ¿no? con su marca y con los muebles y cómo colocar tu casa. Me parece, la verdad es que fascinante, tengo muchas ganas de probarlo. Y por otro lado, pues esa parte más que nos toca a los abogados de qué aspectos legales tenemos que tener en cuenta, entiendo, pues con toda la parte de privacidad y con todos los demás elementos. Así que, pues nada, la palabra es vuestra. Muchísimas gracias, Pilar. Ana. Muchas gracias. Pues nada, voy a
compartir. Uf, creo que me he ido a otro lado. Perdonad. Bueno, voy mientras soluciono esto. Bueno, primero lo que os queremos contar, pero muchas gracias por invitarnos, es os vamos a contar un poco la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿no? En qué caso de uso estamos trabajando, cómo llegamos a él. Luego que Ana nos cuente un poco cuando nos enfrentamos a esto, pues todas las dudas que nos surgieron en lo que se refiere pues eso, a protección de datos, que es algo que siempre tenemos muy presente en cualquier proyecto digital que acometemos. Y luego os pondremos un pequeño vídeo para que tengáis un poco la idea y un poco una experiencia más visual, ¿vale? Voy a intentar otra vez compartir porque tengo algún problema, ¿vale? Vale, creo que ya está. Voy a ello. Pues no, me he quedado en el vídeo. Voy a cerrar aquí. Vale, creo que ya ves la presentación. Sí, la vemos, Pilar. Vale, perfecto. Lo único que lo vemos con notas, pero... Ay, vale, como me ha pasado otra vez, ¿no? Sí. A la derecha en opciones. Aquí, ¿no? Sí, correcto. Vale. Vale, ya estoy. Ahora, Perfecto, perfecto. perdonad. Perfecto. Vale, pues como os comentaba, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, pues como otras muchas cosas, el COVID nos ha puesto delante en una nueva situación, una nueva realidad. Y bueno, pues una tecnología que nosotros habíamos estado explorando y viendo muchas veces, la situación COVID de hace un año, que ahora va a ser casi el aniversario, por decirlo de alguna manera, nos vimos con todas nuestras tiendas cerradas durante varios meses y cuando volvimos a abrir sabíamos que nos íbamos a mover en un entorno bastante incierto como sabemos que ha ocurrido. Y una de las cosas que sabíamos seguro es que además a nivel compañía nuestros viajes iban a reducir a cero. No solo por tema de costes, sino también por tema de seguridad. Y había una serie de actividades que para nuestras tiendas son fundamentales, que bueno, pues no se iba a poder viajar, pero que las teníamos que mantener de alguna manera. Entonces, el caso que se nos puso sobre la mesa fueron las Commercial Review, que son pues una actividad muy importante que se realiza anualmente en todas las tiendas con un equipo de expertos y revisores que van a cada una de nuestras tiendas y junto con la tienda se revisa durante una semana todos los aspectos desde el punto de vista comercial, atención al cliente y no solo es una auditoría, es una manera de encontrar potenciales, crecimiento y compartir con el resto de tiendas. ¿Y por qué es tan importante? Porque antes y después la tienda hace una puesta a punto, lo cual tiene un impacto súper importante en ventas. Entonces, esta actividad que es tan importante a nivel nacional e internacional, porque nuestra tienda es nuestro core y donde realizamos todo, pues tenemos que ver cómo hacerlo. Oye, la gente no va a viajar, los revisores tienen que estar en casa, vamos a tener un equipo de tienda y como mucho un facilitador que va a poder estar en esa tienda. Pero nuestras tiendas tenemos que seguir revisándolas y poder participar. Entonces, claro, habíamos tenido experiencias previas con gafas, habíamos estado viendo cosas y empezamos a buscar y a pensar qué hacer. Y bueno, entre ellas, conocíamos ya las HoloLens de Microsoft y nos decantamos por ellas porque, bueno, al final IKEA nos movemos en un entorno Windows y nosotros Teams lo utilizábamos mucho, con el COVID mucho más potente, estaba súper integrado y al final era aprovechar el ecosistema de Microsoft, ¿no? Teams y las gafas. En todo este proceso trabajamos con un partner porque en ese momento no las podíamos comprar y algo que hicimos y que fue muy importante fue analizar el proceso. Cuando metes una tecnología de este tipo, intentas muchas veces replicar el proceso como lo hacías antes y al final te das cuenta de que no, que tienes que ver, oye, voy a utilizar esta tecnología, quién la va a utilizar, cómo es la commercial review, tenemos cuáles son los actores y cómo vamos a trabajar con ella. Y luego, en relación a protección de datos, pues decimos, oye, va a haber alguien con unas gafas,
La Commercial Review ocurre con tienda abierta y bueno, va a estar ahí con unas gafas y alguien en remoto va a estar viendo a nuestros clientes, colaboradores, etcétera, ¿no? Fue la primera pregunta que nos surgió. Contaros muy rápido este journey que hicimos de todo el proceso, porque empezamos a hacer como pequeñas pruebas en tiendas de Madrid para ver a qué nos estábamos enfrentando y qué podía ocurrir, ¿vale? Este es el análisis previo que os comentaba. Y bueno, al final vimos que teníamos por una parte los revisores que estaban en remoto, teníamos un facilitador en tienda y teníamos un equipo de tienda. Y empezamos un poco a identificar cuál era el papel utilizando las gafas. El facilitador es al final la persona que lleva las gafas, el que tiene que tener ese conocimiento técnico, el que dirige un poco la dinámica, el que son los ojos de las personas que están conectadas en remoto. Vimos una serie de cuestiones prácticas, ¿no? De, pues, el tiempo máximo que lo podía utilizar, batería, coberturas, esos son temas más técnicos. También cómo se comunicaba con el resto del equipo y también cómo durante la experiencia, cómo era un poco cómo lo veían los clientes, pues se asegura, ¿no? Que iba con unas gafas, que también tenemos que decir que la gente no se sorprende ya de nada. O sea, no tuvimos ninguna experiencia negativa en este aspecto. Luego, los revisores, que son los que antes viajaban, que era un equipo casi de 10 personas y que ahora iban a estar en remoto, y bueno, que son los que necesitan ver cosas y que la persona que lleve las gafas se las muestre, ¿no? Y todo eso además creaba una dinámica en Teams que al final no deja de ser una reunión en la que, bueno, ellos antes estaban físicamente, podían dialogar con el equipo de la tienda, preguntar, etcétera, y ahora eso había un poco que organizarlo, no se podía estar, oye, enséñame esto, acércate a este área, etcétera, ¿vale? Y bueno, ellos son los que evidentemente tenían esta visión, estaban en remoto, el facilitador que estaba en la tienda, y ahí identificamos enseguida que tenía que haber una persona, un coordinador, ¿vale? Que organizara la reunión en Teams y además apoyara al resto al facilitador y también coordinara a la gente de la tienda que obviamente estaban conectados, pues ahora os lo comentaremos, por portátil o por móvil, ¿vale? Y bueno, que el coordinador era súper importante para que esa dinámica entre, pues eso, la gente del equipo de Teams y la persona con las gafas, pues funcionara correctamente. Identificamos una serie de journeys y de situaciones, el hardware que era necesario, pues problemas de cobertura, etcétera. Y bueno, y fuimos haciendo esta serie de pruebas en distintas tiendas de Madrid, identificando un poco la dinámica, el proceso, qué necesidades podíamos tener. Y bueno, y luego también la parte que ahora os comentará Ana de legal. Estamos utilizando las gafas en este entorno que hablamos para este caso concreto Commercial Review, y ahora estamos trabajando, que también puede comentar Ana en ese caso, para venta remota. Ya durante el confinamiento en el que empezamos a vender por teléfono y en sesiones también con tips con clientes, pero bueno, en un entorno de tienda cerrada, como tenemos por ejemplo en el mercado de Cataluña, pues esto nos ha abierto una posibilidad de integrar esta tecnología en este proceso. Entonces estamos trabajando con comercial y ahora con venta remota. Y bueno, aquí hemos identificado miles de casos de usos que sabemos que se van a poder utilizar, desde pues, formaciones, miles de viajes que hacen todos nuestros funcionales para revisiones o otro tipo de actividades. Y bueno, pero en este caso estamos trabajando con estos dos casos. De una manera muy básica, es una realidad mixta. Como habéis visto, la tecnología permite muchísimas opciones, integrar objetos 3D, moverlos, pero bueno, de momento nosotros lo estamos utilizando a un nivel muy básico. Y bueno, los dispositivos que estamos utilizando son las HoloLens 2, que ya por fin se pueden comprar en España. Luego necesitas una licencia, remota así te las gafas, y luego Teams, que como decíamos es nuestro ecosistema y donde nos movemos. Y luego pues una serie de equipos adicionales que, por ejemplo, para la gente que está participando en la tienda, pues pueden ir con sus móviles y con su sesión de Teams abierta al portátil, con lo cual al final en una sesión de este tipo podemos tener hasta, yo no sé, 50 personas. Eso es otro de las potenciales que hemos visto. Entonces, a lo mejor una Commercial Review, por el límite de viajes, pues participaban un equipo de 12 con el equipo de tienda, y ahora esto se abre que desde internacional pues pueda conectarse desde una persona
París, Australia o donde sea, ¿vale? Con lo cual, pues cómo se rompen fronteras con esto, pues es impresionante, ¿vale? Y nada, antes de poneros el vídeo, dejo a Ana que os comente un poco para estos dos casos cómo analizamos, cómo vimos el tema de qué challenge teníamos a nivel de protección de datos y luego os pongo el vídeo. Muchas gracias, Pilar. Nada. Y, igualmente me uno a dar las gracias también otra vez a IAB y a Gómez Acebo por invitarnos hoy a compartir esta experiencia con vosotros. Bueno, como os contaba Pilar, efectivamente pues la situación que tenemos de pandemia el año pasado ya supuso un reto tremendo para la compañía. Hubo unos cuantos meses en los que las tiendas estuvieron completamente cerradas y después cuando ya comenzaron a abrir pues con las restricciones de aforo que ha habido todos estos meses, algunas veces más, algunas veces menos. Y como decía, ya no solo por las propias restricciones de movilidad impuestas desde fuera, sino por las propias pautas internas, ¿no? que recomendaban no viajar, o sea, lo que fuera absolutamente imprescindible, pues se hicieron que hubiera que buscar nuevas alternativas, en especial para este tipo de actividades como la Commercial Review, en la que, como os contaba Pilar, hay todo un equipo de gente que se desplaza a la tienda para hacer este análisis. Entonces, bueno, cuando nos presentaron el proyecto, la parte buena es que las dos formamos parte del departamento de digital y sí que tenemos un proceso interno para en el momento en el que se plantea la posibilidad de hacer un piloto, como era este caso, estamos en un momento en el que buscamos diferentes opciones, con lo cual la fase, la primera es el piloto, ¿no? Es probar con unas determinadas circunstancias concretas cómo pues sacar adelante este proyecto. Entonces, lo primero que hicimos fue una evaluación de impacto, un PIA obligado en este caso, para identificar bueno, pues qué riesgos para la privacidad podía haber. Es verdad que esto es un proyecto vivo, es decir, primero empezamos con un escenario pues, en el más de tienda cerrada o con restricción de aforo, en el que, como bien decíais, como bien dice la guía que se presenta hoy, uno de los riesgos principales es la posibilidad bueno, pues de estar viendo en su caso grabando terceras personas que pueden no darse cuenta de que en ese momento pues, se están usando estos dispositivos en la tienda. Como digo, es un proyecto retador en ese sentido, porque de un escenario inicial, a lo mejor de tienda cerrada, en el que puede haber incidentalmente una captación de imágenes de empleados, podemos pasar a un escenario de tienda abierta, insisto, con restricciones, no es la imagen de un sábado por la tarde de IKEA llena de gente tampoco, pero bueno, hay terceros que lógicamente pues estás con ese dispositivo yendo por la tienda. Hasta un escenario, como dice Pilar, distinto, que puede ser probar las gafas en un escenario de venta remota, ¿no? Bueno, aquí lo primero que vimos es que en la puesta en marcha, el primer supuesto consistió en lo que llamamos reproducción en tiempo real, ¿no? Que al final es un dispositivo que lleva una persona por la tienda. Lógicamente puede de alguna manera incidentalmente aparecer alguien, pero no deja de ser una reproducción en tiempo real. Con lo cual, pues para mitigar riesgos, lo que hicimos fue, pues lo primero de todo, pensar en la transparencia. Tuvimos alguna idea imaginativa que consistía en acompañar a la persona que llevaba el dispositivo con una especie de aviso informativo, pero al final pues, nos decantamos por algo más clásico que fue un aviso, ¿no? Un aviso a la entrada de la tienda y con la posibilidad de que si de alguna manera se hacía este análisis sobre un punto más fijo, que también hubiera en esa zona el mismo cartel informativo. Bien, es verdad que lo más sencillo era ponerlo a la entrada de la tienda de forma visible porque es una actividad que esta persona va andando por toda la tienda, ¿no? Como dice Pilar, al final la experiencia ha sido que no nos sorprende ya esto y está bien también porque nos da una indicación de muchas veces cuando hacemos estos análisis no analizamos siempre cuánto intrusivo puede resultar, si es una expectativa o no razonable. Bueno, pues es que al final es una tecnología que ya empieza a estar de una forma más presente y es verdad que se ve perfectamente a la persona que va con las gafas y va por la tienda. Y al revés, la gente
gente pues, ya le llama la atención, ¿no? Y no supone ningún problema. Como digo, puede haber pues otro escenario en el que se plantea la posibilidad de grabar. Claro, ya si se graba, pues es otra cosa. Con lo cual, como digo, el análisis de riesgos va un poco evolucionando a lo largo del tiempo. Ya si se planteara una grabación, por supuesto, aquí entraría el principio de minimización de datos y que esa conservación fuera el menor tiempo posible. Al final, si es una vuelta por la tienda para una valoración de cómo está la tienda en ese momento, esta es la experiencia, ¿no? Pero bueno, pudiera ser que se quisiera de alguna manera pues para esa grabación, bien para poder verla en otro momento posterior y analizar, pues no lo sé, en vez de que algo en el showroom esté de una manera, sería conveniente ponerlo de otra, o bien, como decía Pilar, compartirlo con otras personas dentro de la compañía. Si fuera este el caso, lógicamente, en la conservación por el menor tiempo posible, incluso si se pretendiera una conservación mayor a lo largo del tiempo, pues sí que, lógicamente, tenemos en cuenta herramientas o técnicas que permitan, de alguna manera, pixelar las imágenes de las personas que aparecieran incidentalmente, como digo. También esto se acompaña de una guía interna que intentamos siempre hacer de la forma más práctica posible. No se trata de hacer un material largo y pesado que no entienda nadie, sino que en esto somos muy prácticos. Si puede haber una guía de una página o 2 o 3, como máximo 3 ya me parecen muchas, para explicar a la gente de la tienda, a los compañeros, cuál es el uso recomendado para este dispositivo. Pues el tema de la grabación, el tema de la conservación, el tema de dónde apuntar con las gafas, es decir, intentar evitar como medida de mitigación también pues eso, el que pudiera haber captación de terceros. Entonces, también tenemos como medida de mitigación la elaboración de esa, le llamo guía, pero es verdad que es un material cortito, breve, informativo y con la idea de que sea totalmente comprensible y, por supuesto, sujeto a revisión y que se ha compartido con los compañeros que van a hacer estas revisiones. Y como decía Pilar, bueno, pues es verdad que tienen muchas más aplicaciones. Una de ellas podría ser la de la asistencia de la venta en remoto. Y aquí, pues quizás el tema de la grabación también pensamos, y no solo por el tema de privacidad, sino desde el punto de vista de la contractual, ¿no? De qué peso tiene una posible visita virtual en la tienda en un proceso de venta remota, que igualmente tampoco es un requisito ni necesario legal la grabación, también sería totalmente una experiencia en tiempo real y no formaría parte como tal del proceso de compra, es decir, que digamos que no sería vinculante. Al final es una experiencia inmersiva para el cliente que tiene la posibilidad de ver pues un sofá de color blanco, pero no ese es el que va a comprar seguramente, comprará el que luego pues quiera o le ofrezcan los compañeros en ese proceso de venta remota. Pero sí abre una puerta muy interesante a esa posibilidad de que los compañeros puedan atender al cliente en remoto. Pero desde luego descartando el tema de la grabación, que sí que a lo mejor a efectos internos pues pudiera tener más utilidad. Y principalmente ese es el riesgo fundamental que hemos visto y la diferencia entre el que sea una reproducción en tiempo real y la grabación. Y la grabación, lógicamente, con qué fines, con qué propósitos, durante cuánto tiempo, bueno, y todo el riesgo derivado de cuanto más, si se produce la grabación y cuanto más tiempo se conserve, por supuesto, solamente con un propósito interno, en todo caso. Pero como es un proyecto que lógicamente necesita revisión, además periódica, de cómo se está haciendo y de qué riesgos pudiera haber. Vale, pues pongo el vídeo, ¿vale? A ver si funciona. No sé si lo estáis viendo. Todavía no, se oye el audio. No, ¿verdad? Algo pasa. Igual dejando un poco de buffering, o sea, de... Sí, espera un segundito.
Perdona, porque creo que el problema era que lo tenía abierto en varios sitios, ¿vale? Así que dame un segundito, perdona. Sin problema. Vale, voy a intentarlo otra vez. Y a ver si ahora... Creo que me va a salir otra vez en... Y voy a intentar ahora. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Pues nada, ha funcionado. Pues ya está. No sé si tenéis alguna pregunta, pero nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que, bueno, decís que la gente no se sorprende al verlo. Yo creo que ya después del 2020 no nos sorprende casi nada, pero lo cierto es que yo estaba viendo esto y me estaba imaginando ahí utilizándolo y la verdad es que al final tiene un impacto, pues lógicamente desde el punto de vista de retail, pero tiene una consecuencia también en temas de yo qué sé, de contaminación, de tráfico, en fin, al final, pues lo que se trata es del impacto más allá que tiene, ¿no? Y luego, con respecto a la parte legal, Ana, al final siempre se dice que los abogados somos como, bueno, pues esa parte a los que se consulta a última hora, pero bueno, queda visto que bueno, en estos casos, para bien, se cuenta con el abogado y el abogado también está súper obligado a ser creativo, ¿no? En esa solución de, oye, ¿cómo informo? Porque claro, la ley es muy bonita y el artículo 13 del reglamento es muy bonito, pero ¿cómo informo, no? ¿Cómo hago el aviso de transparencia para gafas de realidad aumentada, ¿no? O para cuánto tiempo conservo los datos. O sea, al final esos principios que están escritos sobre piedra y que tienen ya, bueno, pues una trayectoria, ¿no? Al final aplicarlos a estas nuevas realidades, pues exige también estrujarse el coco, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Así que muy interesante toda la parte de privacidad y bueno, de esas
bueno, decisiones, ¿no?, que tienes que tomar sobre si se graba, no se graba, etcétera. Con lo cual, pues bueno, aquí vemos realmente que lo que siempre digo, que al final ir de la mano de un abogado te va a hacer tener lo que hacer quizás una vez y luego tener que volver sobre lo que ya habías hecho, ¿no?, para tenerlo, bueno, pues para corregir errores, ¿no? Bien, lo dicho, muchísimas gracias Pilar y Ana. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Tenemos 4 preguntas en preguntas y respuestas. La primera, que he borrado sin querer, nos preguntaban si se podía acceder a la guía. Por supuesto, a las 11 en punto estará en nuestra web publicada la guía y ya os la podéis descargar y verlo con todos los detalles. Entonces, bueno, en primer lugar voy a apuntar unas que tengo por aquí, que me habéis hecho, y después vamos a ver las que nos habíais comentado. Una de ellas nos preguntaba, ¿conocéis algún pronunciamiento judicial que se haya dictado en relación con la problemática de realidad virtual y realidad aumentada? Para ello, como os decía, contamos tanto con Irene San Martín como con Isabel Badín, que también son asociadas del área de Gómez de Pombo. Gracias, chicas. Os doy la palabra. Gracias a ti, Paula. Respecto a la pregunta, es fantástica porque fue una de las primeras preguntas que nosotros nos hicimos a la hora de redactar la guía. En España, por ahora, no hay todavía pronunciamientos judiciales que se hayan manifestado de manera expresa en relación con estas tecnologías, porque, como decíamos al principio, al final son tecnologías que aún se están desarrollando, se están empezando a utilizar en estos sectores, sin perjuicio que es verdad que el coronavirus las ha disparado. Por si os puede servir de orientación, sí que se han dado casos, por ejemplo, en otras jurisdicciones. Estados Unidos yo creo que es el país que más va a la cabeza en este sentido. Tuvieron un caso muy interesante hace un par de años en el que Marvel demandaba por violación de marca a una empresa de Corea del Sur que se llamaba NCSoft y que había desarrollado un videojuego, no era aplicado al ámbito de la publicidad, pero bueno, las cuestiones que ponemos en la guía podrían ser aplicables también a los temas de videojuegos. Y lo que hacía este desarrollador coreano era crear un espacio virtual donde creaba avatares que se podían poner los trajes, ¿no?, de los personajes, de los superhéroes de Marvel. Y entonces se les demandaba precisamente porque no habían requerido la autorización correspondiente y fue un pleito por infracción de marca. Es uno de los primeros casos que se me ocurre, pero bueno, aquí en España no hay todavía ese recorrido judicial, ¿no? Esperemos que pronto llegue para darnos más soluciones. Gracias. Vale, más preguntas. Otra. En materia de protección de datos, ¿qué posición debe tomar la marca en relación con el fabricante? Aquí lo veíamos, es interesante. ¿Deben ser ambos responsables del tratamiento o corresponsables? ¿O quizá tener una relación de responsable encargado? Bueno, aquí, Ana, no sé si quieres decir vuestra experiencia. Sí. Yo os las reboto. Y, a ver, en nuestro caso, bueno, lo que decidimos es que al final la finalidad del uso de los dispositivos la poníamos nosotros, es decir, los dispositivos los proporciona, ¿no?, en el sentido amplio, porque no es solamente el dispositivo, sino las licencias y todo lo que requiere la implantación. Como digo, es verdad que empezó siendo un piloto, pues que ahora tiene posibilidad de alargarse a lo largo del tiempo, pero igualmente entendimos que la finalidad la ponemos nosotros y que en este caso la compañía, o sea, IKEA tendría el rol de responsable y el proveedor de encargado de tratamiento. Y así fue como lo acordamos y no hubo ningún tipo de discusión tampoco de pega del proveedor en este sentido, para nada. Colaboraron en todo momento y entendieron que es lo que tenía sentido. Muy interesante. Por matizar un poco, sí que, perdona Paula, sí que apuntar que hay proveedores que exigen ser responsables del tratamiento porque al final, oye, son datos que les interesa tener, y nosotros lo que solemos aconsejar es que se evite la figura de la corresponsabilidad, porque claro, aquí si por ejemplo en el caso de IKEA, si Ana le hubiese dicho al proveedor, ok, somos corresponsables, cualquier infracción que cometa el proveedor, una brecha de seguridad, no sé, algo que haga mal algún empleado suyo, al final IKEA como corresponsable también puede tener que responder frente a la sanción que imponga la agencia.
Así que nosotros recomendamos que, bueno, primero hay que estar al caso concreto, evidentemente, pero evitar la figura de la corresponsabilidad, ir más, si exigen ser responsables, si está justificado que lo sean, cada uno que sea el responsable del tratamiento, de los datos que se recaban y cada uno de los actores que los utilice con sus propias finalidades y con las medidas de seguridad que considere cada uno, pero evitar la corresponsabilidad porque en muchos casos no tiene sentido y además las consecuencias pueden ser bastante graves para la marca. Muy bien, gracias Bárbara. Y otra pregunta, tenemos dos más. En vuestra opinión, ¿cuál es la mejor forma de proteger la realidad virtual y la realidad aumentada? Hola a todos. Pues la verdad que es una muy buena pregunta. Porque es verdad que siempre queremos algo así tan novedoso y tan importante, protegerlo de la mejor forma posible. Como decía Bárbara y como os ponemos con más detalle en la guía, realmente no hay una forma mejor que otra de proteger, hay formas más adecuadas. Hay que estar al caso concreto. Sé que es una respuesta muy trillada a lo mejor para los abogados, pero es que es la realidad, todo hay que estudiarlo porque por mucho que dos casos puedan parecer similares, realmente no hay dos casos iguales, hay que estar al caso concreto y hay que encontrar la forma más adecuada. Lo que comentaba Bárbara y lo que os decía que podréis ver más en detalle en la guía, el dispositivo técnico quizá lo más adecuado sea protegerlo por una patente, aunque también habría que estar al caso concreto. El software en sí mismo habría que proteger el código fuente por medio de propiedad intelectual. También es verdad que si aunamos el software con el dispositivo técnico, incluso se podría optar por una patente en cuanto a una invención implementada por ordenador. La realidad aumentada en sí misma se puede proteger también de muchas maneras distintas, pues o bien como obra bajo propiedad intelectual, como una marca tridimensional, como un diseño industrial. Entonces, lo importante es quedaros con eso. No hay una forma mejor que otra. Hay formas más adecuadas y al final lo importante es estar al caso concreto y estar bien asesorados. Eso para mí es fundamental y sobre todo en una tecnología como esta que es muy nueva. De acuerdo, pues muchas gracias Irene. Y aquí tenemos un par de preguntas más. La pregunta que nos lanzan es, ¿hasta qué punto es asumible legalmente todos los riesgos que conlleva el uso de esta tecnología? A ver, ¿quién se lanza a contestar esta? ¿Hasta qué punto? Yo mismamente, Paula, si queréis, sin perjuicio de que por favor que haga, vamos, todo el mundo aporte su visión. Yo creo que aquí al final hay que valorar internamente cada proyecto, ¿no? Pues por ejemplo Uber, en el primer caso que nos enseñaba Bárbara al principio, la campaña de publicidad que hicieron en la estación de Zúrich fue una de las primeras campañas que se hizo a un nivel tan público, tan grande y que tuvo tan buen resultado. Al final la compañía lo que hacía era un análisis interno de cuánto le iba a costar. El departamento legal al final suele ser compañías que ya tienen ese departamento legal, por lo tanto tampoco es una cuestión añadida ¿no? que pueda causar un gasto extra, y en ese caso valoraron que positivamente les iba a ser más rentable lo que iban a gastar en la campaña a los beneficios que le podían dar. Desde luego los beneficios fueron fantásticos porque fue considerada, incluso se llevó un par de premios a una de las campañas más innovadoras, y el impacto que tuvo en los espectadores, el engagement que generaron, la cantidad de cosas que se compartieron en redes sociales fue un éxito. Pues a lo mejor para una empresa pequeñita que no tiene tanto presupuesto y que a lo mejor alquilar el material le puede ser mucho más caro, pues a lo mejor es mejor optar por otras tecnologías menos disruptivas y más tradicionales. Hay que valorarlo, ¿no? En función de cada caso. Pero bueno, la realidad es que cada vez más empresas sí las están utilizando, o sea que sí es asumible. Pero bueno, claro, todo depende de la situación de cada empresa. Claro, genial. Muchísimas gracias. Más preguntas. ¿Cómo se podría actuar en el caso de que alguna persona reclamase por haber sido grabada sin su consentimiento en una de esas intervenciones? ¿Qué alternativas podrían estudiarse? Bueno, en este caso es verdad que la base legal no es el consentimiento, por lo menos no hemos visto que fuera nada operativo, con lo cual no es operativo y bueno, la base legal elegida en este caso ha sido el interés legítimo. Entonces, pues lógicamente
con su correspondiente análisis de interés legítimo, con todos los, bueno, pues ese análisis debidamente documentado, con todos los riesgos y con todos los matices que esto puede ocasionar. Bueno, es una posibilidad que realmente hubiera una reclamación de este tipo, pero como digo, no sería... Bueno, alguien podría entender que sería aquí de aplicación necesario el consentimiento, nosotros hemos creído que no. Y relacionado también con la pregunta anterior, estamos en un momento en el que, en el caso de querer usar este tipo de tecnologías, bueno, pues buscar la manera de, por supuesto, cumplir con la normativa y buscar, no voy a decir alternativas, buscar dentro de todas las posibilidades que nos permite la normativa, bueno, pues usar nuevas tecnologías o lanzar proyectos nuevos tratando de ajustarlos, lógicamente, y siempre cumpliendo con la normativa aplicable. Por eso digo que aquí no veo de aplicación el consentimiento y más en un caso en el que se trata de una captación de imágenes de forma masiva, vamos a decir, y de forma activa o interactiva, porque hay una persona grabando por toda la tienda. De ahí la importancia de informar y, por supuesto, de informar de la ejecución de derechos. Difícilmente ejecutable en una reproducción en tiempo real, pero siempre estamos dispuestos y ofrecemos, por supuesto, el mail si alguien quiere preguntar, reclamar o cualquier cosa que considerara en su caso. Muy bien, gracias, Ana. Y luego tenemos unas dos últimas preguntas que para los que os ruego también un par de minutillos relacionados con la responsabilidad. Nos preguntan, ¿cabría la figura de responsables independientes? Es decir, no como joint controllers, sino como responsables independientes. Y también en ese sentido nos preguntan qué pasa si el usuario utiliza sus propias gafas. En relación a la primera pregunta, sí, y es realmente lo que aconsejamos. Si se acuerda con el fabricante del dispositivo, que son encargados de tratamiento, como el caso de IKEA, que tiene toda la lógica, perfecto. Y si la marca quiere asegurarse que es la titular exclusiva de los datos y que una vez que termina la relación contractual con el fabricante del dispositivo, este fabricante no se va a quedar con los datos, hay que pelear, entre comillas, por que adopte la figura de encargado de tratamiento. Si exigen ser responsables, que sean responsables independientes, para evitar el joint controllers, como señalaba antes. Y sí que pueden ser responsables independientes porque, bueno, habrá que estar al caso concreto, pero se podría defender que cada una de las partes está recabando los datos para una finalidad distinta. Siempre que se informe de forma adecuada y, de nuevo, estando al caso concreto, no vemos problema. Y, de hecho, es mejor responsables independientes que corresponsables. Muy bien. Gracias, Bárbara. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué pasa si el usuario usa sus propias gafas? No sé si contestas tú o... No entiendo muy bien si se refiere a protección de datos. Entiendo que se refiere un poco a tema de responsabilidad y tema de... Sí. Bueno, aquí lo que yo entiendo, y no sé si Ana os lo habéis planteado, pero si un usuario entra en IKEA, por ejemplo, con sus propias gafas, bueno, obviamente tiene, y si está captando imágenes, es el usuario que tiene que cumplir con el deber de informar. Sí, no nos ha ocurrido, pero muchas otras cosas sí, esto en concreto no. Pero desde luego para mí es un supuesto totalmente distinto. No tiene que ver con el enfoque que tenemos ahora, que es una aplicación empresarial con un determinado fin, con propósito interno. No sería el caso, pero por supuesto es así dispositivo que un usuario que vaya en ese momento por la tienda, como puede ser un móvil. Igualmente también se ocurre, ¿no?, que hay pues gente que graba con los móviles o graba empleados o graba a otros clientes, o a veces ocurre, pero en ese caso lógicamente el responsable entiendo que es el titular del dispositivo. Sí, siempre que actúe de forma particular, que no hablemos de alguien que esté actuando, pues, interactuando en nombre de otra empresa, entidad, que se me ocurre que podría ser el caso, pero entiendo que pensamos más en una actividad individual y en ese caso el responsable es quien lleva el dispositivo, en mi opinión.
Sí, yo De entiendo. hecho, yo creo que los fabricantes en sus condiciones de uso también dicen que si tú haces un uso privado y haces con las gafas en la calle es tu responsabilidad. Claro, un uso comercial totalmente. Claro, yo me pregunto, que es cuando tenemos que estirar la ley a tope, ¿cómo vamos a hacer que una persona informe sobre el uso de estas gafas? Este es un debate para otro día, ¿no? Pero que va a ser con una camiseta de llevo unas gafas de realidad aumentada que puedo estar grabando, o unas lentillas en el futuro, pero bueno, es un tema que ya abordaremos más adelante, que para mí siempre ha sido una de las grandes incógnitas, ¿no? De cómo sobrevive el RGPD al futuro, ¿no? Bueno, pues para ajustarnos un poquito a los tiempos, y ya no hay más preguntas, os agradezco muchísimo de nuevo tanto a Ana y Pilar como Bárbara, Irene e Isabel bueno, pues vuestro tiempo hoy, vuestra participación y sobre todo, bueno, pues todo lo que nos habéis trasladado, que desde luego ahora toca asumirlo y estudiarlo y bueno, también a toda la gente que nos ha acompañado hoy. Os recordamos que ya está disponible la guía en nuestra web, que os la podéis descargar y que además si tenéis dudas, pues tenéis también ahí puntos de contacto para poderlos resolver. Sin más, pues gracias de nuevo a todas y seguimos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Adiós.